Bueno, como les decía, nosotros vamos a presentar sobre las NFT en América. El grupo consiste en Gerald Zurita, Vicente Nieto, Sebastián Quijano y yo, Fernando Gajardo. Bueno, primero que todo vamos a hacer una diferencia entre la Bitcoin y la Ethereum. Primero que todo sabemos que la Bitcoin fue la primera en hacer uso de tecnología blockchain y luego un tiempo Ethereum se incorporó dentro de esto. Las Bitcoin son de forma limitada, quiere decir que tiene una emisión deflacionaria que permite que tenga cobertura ante la inflación. Otro punto es que las comisiones por cada transacción dependen de la complejidad. Mientras mayor complejo sea, las comisiones van a ser mayores. La escalabilidad es limitada, teniendo entre 7 a 8 transacciones por segundo. Y por último, la Bitcoin fue creada con una funcionalidad de smart contracts limitada. Y todo esto gracias al Bitcoin Script. Por otra parte, encontramos Ethereum, que no tiene una cantidad límite, por lo que es una emisión inflacionaria, teniendo una cierta diferencia entre Bitcoin. Es descentralizado y global. Esto quiere decir que no hay ninguna empresa o banco que decida imprimir mayor Ethers y además no pueden cambiar los términos de uso. Tiene una escalabilidad superior, teniendo hasta 16 a 20 transacciones por segundo. Y por último, permite ejecutar contratos inteligentes P2P en una máquina virtual descentralizada llamada Ethereum Virtual Machine. La siguiente página. En relación a los smart contracts, vemos que consisten en realizar un código informativo que facilita y cumple con el contrato de manera automática, trayendo mucha más agilidad al mercado y aparte no existe ninguna intervención alguna. Funciona en realizar un código que se compone del contenido del contrato y se almacena en la cadena de bloques. Esto más bien es como un libro virtual que ayuda a ver todas las transacciones de la criptomoneda. También realiza un acuerdo virtual blindado con todas las eventualidades cubiertas, evitando todo tipo de fraude. Y por último, porque hay tanto interés y expectativa, es porque permite que las personas puedan cumplir de alguna forma los contratos sin la necesidad de un intermediario físico, que puede ser una persona o una entidad. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que es una NFT? Es una sigla en inglés que significa Non-Fungible Token, o en español, token no fungible. Pero antes de ir de lleno, ¿qué es la NFT? Primero vamos a ver la diferencia entre algo fungible y algo no fungible. Un ejemplo bien fácil para entender esta diferencia es, por ejemplo, comparar un billete de 20.000 pesos con una obra de arte digital, o una obra de arte en general, perdón. En este caso, por ejemplo, un billete de 20.000 pesos es un objeto fungible, ya que es reemplazable. Hay miles como él. Aunque un billete tenga un código único de autenticidad, es reemplazable completamente por otro billete. Es decir, un billete de 20.000 pesos vale lo mismo que otro billete de 20.000 pesos y es exactamente lo mismo. Por otra parte, algo no fungible es algo que es único. No es lo mismo una obra de arte de Picasso que una de Da Vinci. Es un objeto único, es particular, específico e irreemplazable por otro igual. Esto mismo pasa con los tokens. Existen los fungibles, como lo serían Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Shiba, entre otros, muchos que existen. Y existen otros tokens que son no fungibles, que son únicos, como son activos digitales que se está dando mucho hoy en día. Por ejemplo, pinturas originales en la vida real. Entonces, los NFTs básicamente se podrían entender como activos digitales, que tienen una firma, un código único y son incopiables. Bueno, antes de ir de lleno con el proyecto que le queremos presentar para recomendación de inversión, vamos a mostrar un par de ejemplos de OpenSea, que es el mercado de NFT de la red de Ethereum. Y estos son este yo creo que es el más famoso, CryptoPunks, que hace un par de días rompió un récord por ser el NFT, que se vendió un NFT el más caro del mundo, de la historia, por 533 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 1.200 Ethereums, y dejó la patada. Ellos son
pioneros sí, en el tema de NFT y por eso son tan famosos. ¿Voy a avanzar, Fernando, por favor? Vale. También está CyberCons, que también es un ejemplo, que también son como pintura, o sea, arte digital hecho como en píxeles, que cada uno tiene un valor que ronda entre los 3 Ethereum, 7 Ethereum, y se venden como pan caliente. Y ya de lleno vamos a ir con nuestro proyecto que le queríamos presentar, que es Guns of Balatron, que nosotros encontramos que es una gran oportunidad de inversión, porque unos pueden pensar que ya es más de lo mismo, porque siguen una tendencia que son como monitos choros con distintas caras, emociones, estilos, etcétera, pero tienen un distintivo, que este proyecto lo compró un grupo de influencers enfocados en emprendimiento, que les da un respaldo social muy grande. Y cada uno de estos influencers se cambió sus fotos de Instagram y de YouTube por sus NFT. Aquí tenemos a Juan Bert, que tiene 5.6 millones de seguidores en Instagram. Vuelve para atrás, Gerald, por favor. Y tiene una cantidad de seguidores parecidos en YouTube. También está Juga, que también tiene 4 millones en Instagram y tiene más de 4 millones en YouTube. También tenemos a Salomon Dream, que 2.8 millones de seguidores en Instagram. También tenemos a Rod Navarro, que tiene 40.000, y así otras cantidades de socios. Lo que tiene de bueno que ellos estén detrás de este proyecto es que ellos son influencers dedicados también al mundo de los autos, pero también al mundo del emprendimiento. Y últimamente, en los últimos años, le han pegado mucho al tema de hablar del criptomundo, de por qué el futuro, y ellos han formado y han logrado que este proyecto en menos de 2 meses haya tenido un... ¿Puedes subir un poco, Gerald, por favor, a la foto? Sí, un poquito más, una más, donde está con Soft Balatron. Bueno, tienen 2.8, no, tienen 2.800, han movido 2.800 Ethereum por su proyecto de Consoft Balatron en menos de 2 meses. Y hoy estos NFT rondan el 0,1 Ethereum por cada uno, y nosotros creemos que puede llegar a tener un potencial parecido al de, no sé si al de CryptoPunks, pero muy parecido al de CyberConks, llegando como a los 7 Ethereum a corto plazo. Y también es una buena inversión, o sea, es un buen momento, porque como estamos en la carrera de Bitcoin, mucha gente prefiere tener la liquidez ahora, entonces están vendiendo su NFT, y los precios de los NFT cuando están en estas corridas de Bitcoin tienden a bajar. Estos NFT como hace 2 o 3 semanas estaban en medio Ethereum, por ahí rondaban, y ahora están en un quinto de eso. Entonces, por eso nosotros creemos que en el aspecto social, como los tecnicismos sociales, sería un buen momento para meterse. Pero ahora Gerald va con los tecnicismos más fuertes, de por qué creemos que es una buena inversión. Gracias, Fernando. Para abordar un poco más, tenemos que saber qué factores principales son los que hay que tener en cuenta, los factores técnicos. Cuando una NFT sale al mercado, siempre hay que fijarse en el trabajo previo, o sea, el trabajo que tiene por detrás la NFT. ¿Cuánto costó hacerse esa NFT? A la misma vez, algo muy importante para esta valoración es la innovación. ¿Qué tipo de innovación tiene esta NFT? Porque existen muchas NFT. Hay algunas que son con movimientos, tipo GIF, otras que son más comunes, es por decirlo, la identidad de la NFT. También, como se mencionó, algo muy importante en la comunidad. Más tangiblemente, por ejemplo, incluso hay grupos de Telegram en los cuales existe el hype de la comunidad por cuándo va a salir esta NFT y cómo va a ser. Porque esto nos da lo siguiente, que es el tiempo. Las NFTs también se basan en su tiempo, en cuánto tiempo están de procedencia, cuánto va a ser como su tiempo de vida estimado, porque esto va, por decirlo, a diversificar su fluctuación en el mercado. Así igual su procedencia, es importante ver desde qué entidad viene la NFT. Puede que sea algo muy nuevo, puede que sea ya incluso una empresa ya establecida que esté sacando sus propias NFT, como lo que pasa mucho con Marvel, DC Comics, que tienen sus propias NFTs que hoy están cotizando. Y también son los costos referentes. Los costos referentes, esto es a los costos de los contratos inteligentes, porque los contratos inteligentes que están ya programados tienen un costo ya, por decirlo, semivariable, y esto se le agrega un costo de minería, que sería el proceso del precio del gas, el gas fee.
es importante saber cuándo es buen momento para que este costo esté básicamente bajo y para que sea como no una pérdida, sino que un costo que se pueda absorber. Ya por último, como las conclusiones, es que estamos viendo un proceso en el cual es un criptoactivo, es algo nuevo, o sea, es un nuevo sistema de inversión. Antes mucha gente invertía en el arte. Este es como el nuevo arte. Hay empresas grandes, por ejemplo, Visa, Mastercard, que compran NFT, como las CryptoPunks. Hay empresas que se están afiliando para hacer terrenos digitales. Estamos hablando que ya no se está hablando de una inversión, por ejemplo, de terrenos para poner publicidad, sino que se está hablando de una inversión tecnológica, algo que es nuevo. Es como incluso lo que está haciendo ahora Facebook con Meta. Y para acortar un poco, quiero mostrarle algo ya muy, muy tangible, si me permite, profe, que es algo que es propio. O sea, yo pertenezco a EmuAI y nosotros sacamos hace muy poco nuestra propia NFT. Este es un ejemplo muy, muy tangible. Voy a proceder a cerrar esto. No sé si todos lo están viendo. Ya, Sí, estamos bien. sí, esto es la NFT que nosotros sacamos de EmuAI. Y aquí viene algo, por ejemplo, que se mencionó de los aspectos técnicos, que es la innovación. Nosotros, como un grupo organizado de la Universidad Adolfo Ibáñez, somos el primer equipo de carreras solares que tenemos una NFT. Nosotros estamos vendiendo, por decirlo, un espacio con derecho a uso dentro del auto de carreras que está en proceso de construcción. Esto fue básicamente un contrato inteligente que está hecho por nosotros, está programado y ya está, por decirlo, como a la venta. Pero es básicamente esto, para mostrarle un ejemplo muy tangible de que muchos se están metiendo a hacer NFT. Hay NFT que se están transando en mucha cantidad de dinero en transacciones, e incluso hasta en empresas de corretaje y empresas de inversiones y subastas, que son empresas grandes ya muy reconocidas. Pero eso más que nada. Esto lo vamos a mostrarle un poquito más extra de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Comentarios. Cristóbal primero. Ya, o sea, me gustó mucho la presentación, o sea, la encontré como súper innovadora. Igual sigo harto como el tema de los NFT, pero como inversión me hizo ruido, o sea, siento que es como que los NFT tienen un valor muy subjetivo, entonces no sé si sea como una buena inversión para todos, o sea, específicamente, no sé, para mí no conozco el proyecto, o sea, no lo conocía, mejor dicho, y tampoco conocía mucho a los influencers, entonces como que igual siento que, no sé, si baja un 10%, que es como puede pasar cualquier día, tendría como ese miedo y no sé si sea como algo bueno para mí, como especular con eso. No sé si me explico. Mm. Sí, yo también pienso lo mismo, Cristóbal. Pucha, lo que nosotros lo tratamos de enfocar es que igual pasa lo mismo con lo que pasa con el arte en la vida real. No todos conocen muchas de las obras de pintores muy famosos, aunque sean muy famosos, alguien puede cachar un poco de arte, pero tampoco puede cachar a todos los pintores. El tema que nosotros quisimos bancar acá es porque el respaldo, hoy día existe un respaldo, y más en el ámbito digital, de las redes sociales, YouTube, y estos influencers, como nosotros nos tocó en América, eh, son mexicanos y tienen una comunidad gigantesca y con mucho apego. De hecho, lanzaron estos NFT y los precios se vendieron todos, son 10.000 pesos y se vendieron todos de una. Y al final lo que le da el precio y el valor a los NFT es el respaldo de la gente. Entonces, al tener una comunidad tan grande por detrás, eso es lo que nosotros nos pensamos y lo tomamos como respaldo principal para poder decir que es un buen proyecto. Y aparte es un proyecto que se lanzaron hace recién 2 meses y ha causado furor. Y lo que nosotros quisimos transmitir también que era una buena oportunidad de inversión, era justamente porque hoy los precios de los NFT en general bajaron muchísimo porque mucha gente quiere mucha liquidez para aprovechar el tema de la subida de Bitcoin. Entonces, los precios, que son los que se estaban manteniendo esos últimos 2 meses,
bajaron por 500% en este proyecto, casi. Entonces igual sería una buena, porque ya tocaron un límite muy alto, entonces cuando ya se empieza a regular de nuevo, nosotros creemos que podría por lo menos volver a subir a donde estaba antes. Entonces por eso nosotros creíamos, por lo que te dije, que podría ser un buen proyecto el Claro. Guns of Balatron. Sí, es que más que nada, o sea, lo que me hizo como ruido es que no hay como un activo, yo lo encuentro subjetivo, no hay como una valoración, por así decirlo, o sea, no Sí, sé si está infravalorado, ¿cachai? Como que, sí, te eh, cacho. entonces como que en una especulación, sobre todo yo que no tengo idea como del proyecto en sí, eh, no, no me hizo como ese como, o si está infravalorado, es una buena oportunidad, aunque no caché del proyecto, o sea, como, Ok. Sí, es que a lo mejor, si es que, por ejemplo, revisáis la presentación o vais a los perfiles de estas personas, veis quiénes son, la comunidad que tienen, a lo mejor ahí un poco te podríais convencer un poco más, porque igual nosotros tenemos 5 minutos para presentar, pero sí, si es que te dais el tiempo como de investigar un poco, en una de esas te convence un poco más y en una de esas, quién sabe, te convence, po. sí, súper, gracias. Gracias a ti. Juan, Más que criticar, yo creo que sería como hablar bien del NFT, porque uno compra y vende eso en Ethereum. Y, o sea, si es que el NFT llega a bajar de valor, que tiene un gran potencial, ya que estamos recién empezando con el mercado, con el boom del NFT, está protegido por la apreciación del Ethereum. Entonces, porque cuando uno compra eso, compra y vende, más que como que estoy vendiendo y comprando $100, es que estoy vendiendo, comprando 0,1 Ethereum. Entonces yo como que busco remunerar eso, como la cantidad de Ethereum. Entonces siento como que si es que no está tan bien valuado como dice el grupo, de todas maneras va a ser rentable porque la valorización del Ethereum, las proyecciones que van a crecer, va a ser más rentable en NFT. Y obviamente pueden tener su utilidad, como muchas veces nos ha dado, por ejemplo, un NFT, una figura puede usarse como figura para una marca, como un logo, como un producto, como temas legales que todavía están muy al inicio. Entonces, siento yo como que es una muy buena idea comprar NFT. perfecto. Diego, Sí. No sé si no lo nombraron o no lo escuché, pero me gustaría saber para qué horizonte más o menos de tiempo ustedes recomendarían hacer esta inversión. Y también me gustaría saber si a su juicio este respaldo social que posee este NFT por parte de estos influencers al final sirve como para disminuir la volatilidad de la inversión y que en el fondo pueda ser una inversión entre comillas más segura. El tiempo, el horizonte de tiempo, estamos hablando de un horizonte de tiempo entre, va a sonar medio raro, pero es entre el corto y el largo plazo. Por eso hay que fijarse mucho en más o menos cuánto es la especulación que va a durar la NFT en el mercado, porque por ejemplo las CryptoPunks están ya calificadas casi para largo plazo. Ya es como para guardar una obra de arte que solamente se aprecia. Y cuando hablamos, por ejemplo, del público objetivo, o sea, cuando está el hype, es que esas mismas personas que, por ejemplo, les gustan esos influencers y adquieren esa NFT, les dan como un semi-respaldo para saber de que hay NFTs que ya estarán en el mercado y están siendo apreciadas, aunque sea por esas personas. Como un ejemplo muy cercano de lo que está pasando, no sé si alguien había escuchado de que incluso Messi sacó NFT, que era una NFT que se vendieron por casi $125.000 y se agotaron casi en tiempo récord. Entonces esas mismas personas, a pesar de que obviamente ya están programadas y están como certificadas, igual le están dando ese como respaldo de comunidad. Es como ese respaldo de apreciación del arte que se le da cuando se compra una pintura de arte de tal procedencia, pero es porque a mucha gente le gusta, por ejemplo, ese artista. Entonces, es como es un poco subjetivo, pero es la apreciación que le da a la gente. Como un hype, pero más tangible. Muchas gracias. Cristóbal de nuevo. Que ahora tengo una duda. Quería preguntar si los NFT tienen como alguna funcionalidad, o sea, o es solo arte. No sé, es que, por ejemplo, he visto o sea, encuentro muy bacán el respaldo social que tengan, sobre todo por los seguidores que tienen, deben tener una comunidad como muy fuerte, pero quería saber como si se quedó solo en arte o tienen alguna Eh, funcionalidad. Se Hay amplió. proyectos que tienen minijuegos, que son como juegos, pero están como súper en pañales los juegos que hay de NFT, que son como shooters o son como
¿Cómo se llama el que es muy famoso, que está hace poco? Que ha subido Acá muchísimo. hay juegos que te premian con NFT como Ajá. tokens, pero más allá, creo que sea a lo que te refieres, es que sí se está viendo como un espacio de publicidad virtual. De hecho, ahí, no recuerdo, yo lo estaba viendo con un amigo, estoy tratando de buscar, porque no recuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero la mayoría de los NFT, Decentraland, por ejemplo, es un ejemplo de algo más que una NFT, algo más que arte. Decentraland es como donde se están comprando un espacio casi real de NFT. De hecho, por ejemplo, se están comprando como 10 metros cuadrados, creo que cuando se Decentraland. Como parcelita. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros en EmuAI le estamos dando un ejemplo tangible, porque nosotros estamos vendiendo como NFT un espacio en el auto. O sea, básicamente un espacio de la superficie del auto que se puede ocupar como para poner un sponsor, lo estamos dando en NFT. Estamos tratando de hacer como transar ese espacio por medio de la razón virtual. Claro. Es que no sé si han cachado el lanzamiento de Gary Vee. La cosa es que él como que su arte es como muy nada, o sea, no es como una obra de arte, sino que su funcionalidad es como, no sé, tengo entendido que si uno compra su NFT como que podéis cenar una vez al año con él, una cosa así. Entonces pensé que podían haber hecho como algo parecido, hubiese estado muy bueno. sí, concuerdo, está buenísimo ese juego. Pero, por ejemplo, lo que nosotros decimos no tiene ninguna utilidad. Piénsalo como un cuadro de la vida real, son estos monitos. No tienen, solamente que son únicos. Eso es lo único. Claro, o sea, si yo puedo complementar eso, es primero que la gracia del NFT es que en el fondo te va a dar un certificado como de originalidad, como si yo tuviera un Picasso, que después pueden replicarlo, pero nadie va a tener mi certificado. Eso es una de las garantías de los NFT, y por eso algunos como unos videos de Trump, etcétera, y ciertas cosas se hicieron como con NFT que empezaron a valer muchos millones de dólares, 8 millones de dólares, etcétera, y por eso las casas de subastas, por ejemplo, fueron detrás, porque tienen un activo de arte que le fue súper difícil y por eso que como que se levantó mucho ahora, era muy difícil hacer un remate físico dentro de la pandemia. Pero sí, las grandes casas de remate en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo, pudieron hacer remates de NFT sin problema. Y entonces, además, eso lo hace más portable el certificado, digamos, el NFT. Creo que también hay aplicaciones, por eso aquí pensemos que ya NFT era una cosa muy novedosa, digamos, porque para todos ni siquiera debe ser tan evidente las criptos. Entonces ya NFT va por sobre las criptos, pero sí se están haciendo otras cosas importantes. Por ejemplo, GameStop planea generar un desarrollo porque obviamente sus tiendas físicas como que es difícil que vayan a volver a repuntar, pero sí para desarrolladores de juegos que se vayan premiando con NFT, por ejemplo, que por ejemplo, de Decentraland, de una cripto que ya existía desde mucho antes la fundación de Decentraland y que en el fondo también había desarrollado eso en el torno de gamificación. Y entonces ahí iban con fans de las primeras hace 4 años, etcétera, que van recompensando ciertas cosas. Entonces, quizá el NFT es medio sustituto de las criptos en ciertas cosas, tiene otras cosas muy parecidas y también hay desarrollo también distinto a arte, pero seguro que arte es lo que más se está utilizando, aunque creo que en juegos sobre todo y en publicidad es donde más se está desarrollando la idea de los NFT. Felipe. Sí, yo tenía la siguiente duda. Si bien, de hecho, Salomón, Juega, todo yo lo he visto en YouTube y todo eso, tenía una duda similar a la de Cristóbal en el tema de la masa social. Comprendo que ellos tienen una gran cantidad de seguidores, millones de seguidores, pero también cabe destacar que la cantidad de seguidores que dichos influencers tienen no es por el tema de las criptomonedas de emprendimiento, sino que la gran cantidad de seguidores está hecho por el tema de los automóviles. Juca, Salomundo, que se hizo famoso por el tema cuando se le quemó el McLaren Senna o los videos que grababa con el 918 Spider, ahí es donde tienen su mayor cantidad de seguidores. Y de hecho, Salomundo tiene un canal de emprendimiento donde habla de criptomonedas y todo eso, y la cantidad de vistas que tiene por video es de aproximadamente un 20% en comparación a sus videos de auto. Entonces,
si bien tiene una gran masa social, hay que destacar que la masa social que lo sigue principalmente no es gente que esté interesada en criptomonedas o algo así. Pueden tener un porcentaje de eso, pero principalmente son gente que son fanáticas de sus videos de auto. En el caso de Berto, era cosas de su blog que grababa con Luisito, de Juca, las cosas que hacía con otros colaboradores de auto. Entonces, tal vez la idea hubiera sido, por ejemplo, una NFT, por ejemplo, no sé, de imágenes de auto, hubiera sido más llamativa a estos como personajes chistosos de animales. Ahí está como mi duda, sino la masa social que lo sigue por detrás. Es que igual finalmente, independiente de por qué lo sigan, va a ser valioso el hecho de que tenga muchos fanáticos. Por ejemplo, Messi, nadie lo sigue porque sepa de economía o NFT, o sea, es porque juega fútbol, y aún así las NFT que son transadas por él son súper valiosas por el hecho de que es Messi, es como la figura, por así decirlo. Entonces, los seguidores, independiente de por qué lo sigan, igual va a tener como esa masa de seguidores. Perfecto. Felipe, Sí, yo también sigo un poco el tema del NFT, no mucho la verdad, pero eh, por lo que entendí, igual me salta una duda. Se supone que se valoriza a partir de cosas como subjetivas, entre comillas, porque de alguna forma igual uno minimiza el riesgo viendo los factores que dijeron, pero entonces no hay una forma como bastante, como muy aterrizada, por así decirlo, tipo numérica, porque en el caso de, no sé, una persona aversa al riesgo, entonces probablemente no invertiría en lo que es NFT. Probablemente no. Probablemente no, porque como tú decís, es súper subjetivo. El respaldo de la gente, netamente, muy subjetivo. pero Alguien, perdón, aquí quiero intervenir. Si nadie averso al riesgo invertiría en esto, no existe el universo, porque no sé quién es amante al riesgo aquí. bueno, sí, toda la razón. Ojo, Toda la les razón. costaría, esperarían más retorno, cualquier relación de eso, pero si nadie invertiría, no existe mercado para esas. Y hay un mercado, o sea, si uno piensa en la esencia del NFT, todavía hay un mercado. Creo que no va por el efecto de la aversión al riesgo. Quizá es mucho más difícil de cuantificar como estos impulsos. Si es como tratar de valorizar las criptos nomás. Es muy difícil las cosas que están en el blockchain en general que uno diga, oye, pero ¿cómo llegan las predicciones de JP Morgan o del Citi a que Bitcoin debería valer $100.000 o $120.000 al final del año? Entonces, bueno, es oferta, demanda, sí, pero no es como que yo esté dibujando así la ecuación de la oferta y la demanda y voy a obtener un precio de equilibrio, ¿se entiende? Es más difícil porque aquí tú además no pagas dividendos, no es claro, no es evidente cuál es el flujo de caja, es súper incierto cuál es la tasa de descuento a la que debería descontar los flujos de caja, o sea, quizá hay que medir otros indicadores. Entonces, en ese sentido, creo que lo de los seguidores, alguien podría empezar a decir, sí, pero el 20, el 10, el 15, no es todo su mercado, pero tiene algo que en el fondo es un poco lo que pasa en acciones cuando Warren Buffett las compra. Da lo mismo lo que sea la acción, si Warren Buffett las compró va a tener como un momentum. Tiene un impulso que da lo mismo que sea la peor acción del mundo. Entonces, como que puede ser que en ciertos nichos, sobre todo en cripto, oye, si alguien habla, si habla el mayor accionista de Tesla, que no lo voy a nombrar, podría hacer cualquier cosa en el mercado de las cripto. Entonces uno podría perfectamente ver que hay ciertos inversores grandes que tienen muchos seguidores, influencers, youtubers, tiktokers, etcétera, que pueden mover el precio, sobre todo de activos digitales. Y ahí pensemos en NFT, en cripto y en cualquier otra cosa. En las acciones que se están tokenizando, etcétera, en lo que sea que tenga que ver un poco con el blockchain. Entonces, es difícil de valorizar, eso sí es cierto, pero no diría que nadie que sea averso al riesgo no las compraría, porque si no, literal, el precio debería ser cero. Fabián. Hola, primero darle las gracias a los compañeros por la presentación, estaba buena. Yo no me manejo muy bien con el tema de los NFT, me gusta más el uso que tienen o se está como proyectando con el real estate, pero creo que le faltó un poco a la presentación hablar sobre los riesgos de fraude que hay en este mercado, porque también los NFT, muchos cuando suben de precio, presentan faltas de liquidez. Y como están en un mercado descentralizado, las direcciones donde se realizan las transacciones a veces pueden no ser reales y el precio que se refleja en el mercado puede no ser real.
¿A qué me refiero con esto? Que a veces hay NFT que mucha gente, o sea, hay como gente que los manipula, haciendo que los compra muchas veces a cierto precio y se los vende al mismo, y supuestamente eso hace que ese sea el precio de mercado. Entonces hay que tener cuidado con eso para valorizar muy bien a qué precio está y si el mercado está completamente líquido para hacer las transacciones con la moneda finalmente. Perdón, me estaba ahogando. Esa información la mencionamos como el punto de procedencia. Que eso antes de comprar una NFT tienes que saber qué procedencia tiene. Eso es lo que te va a dar más o menos una vista a saber cómo va a ser su liquidez, porque también se amplía o se presenta una oferta. Y también se detalla la entidad que la está emitiendo y, por decirlo, también hay como pseudo presentaciones de a qué va apuntando esa NFT. Entiendo ese punto, claro, pero una vez sale al mercado, está en un mercado súper descentralizado en que uno no puede verificar que todas las transacciones son reales. Entonces, uno se tiene que fijar mucho si esas transacciones realmente están reflejando transacciones que pasan realmente en el mercado y no son falsas. Porque en una puede pasar que tú compres un NFT, pasan una semana y ya no queda liquidez y no se la puedes vender a nadie. Y eso hace que el precio termine desplomándose. Te entiendo en ese sentido, pero cuando estaba hablando, por ejemplo, de la transacción por medio del contrato o incluso cuando se hace una oferta para comprar una NFT, eso está reflejado. Sí, pues, totalmente. A eso me refiero, es que es una transacción completamente descentralizada, en la que tú no puedes verificar que sea una persona real la que está ejecutando esa transacción. Puede ser una misma persona que está comprando y vendiendo el mismo NFT mil Eso sí, veces. como los problemas que ha habido con los bots que compran NFT. O incluso Claro. criptomonedas. Y muchas criptos también sufren de eso, de que se genera como una liquidez que es falsa y una vez que ya termina como el hype o el furor de comprar la moneda y que está como de moda, ya nadie la quiere comprar. Entonces uno trata de salir a venderla y nadie te la va a comprar y para poder venderla vas a tener que bajar demasiado el precio y ahí perdí mucha plata en tu inversión. Entonces eso nada más como comentario, creo que habría que tomar muy en cuenta ese riesgo también porque es un mercado que es súper difícil de pronosticar, como no está regulado ni nada, es peligroso igual. Perfecto. Tomás. La verdad, yo tampoco cacho mucho sobre NFT, pero por lo que entendí es como un arte digital, ¿o no? Pero mi duda que me quedó al final es como con relación a la publicidad, porque no entendí al final qué diferencia sería usar la publicidad digital que ya usamos. ¿No cumpliría como el mismo objetivo? Si al final son como cuadros digitales de arte, ¿no? Es que la idea es como diversificar para que la publicidad digital no sea como solamente centralizada en unas pocas entidades, como que cualquiera pueda tomar parte de eso. Por ejemplo, voy a volver a dar el ejemplo de la NFT que nosotros vendimos del auto, es que nosotros, por ejemplo, damos una facilidad o damos una representación de que, por ejemplo, al lado del logo de Acer, tú tengas un derecho de uso de ese espacio. Es como básicamente vender los derechos de uso. Puede ser un espacio tangible, real o no, o virtual. Ah, eso es como esa página de, creo que se llama Earth2, que te vendían como terrenos virtuales, ¿o no? Sí, exactamente. Es como un modelo de ingresos parecido. Ya, buenísimo. Gracias. Voy yo. Vas, José. Lo mío no es un comentario, lo mío es más una duda, porque me interesó igual la presentación, pero como que me empecé a confundir de camino para el final. Al final la presentación era como un llamado a invertir en NFT en general, o había alguna específica que podría ser más, como, que me podría aportar más que otra. Es que nosotros hablábamos de Guns of Palatron, que era la de los ositos y las vaquitas, pero al final el Gerald, como está en un emprendimiento de la Olford, en un proyecto de innovación, lo quiso mostrar como ejemplo de
para recaudar fondos al final. Era como para su proyecto. Pero el que nosotros estábamos proponiendo era el de los influencers, el Guns of Balatron. Que si pudiese compartir, te lo mostraría. O sea, si tuviese la presentación, te lo mostraría. Pero Eso te lo es que, mando por WhatsApp, como que José. al Lo final tengo como todo. mostraron como 3 proyectos y había uno de la U como que me había confundido, entonces quería que me quedara claro como cuál hubiese sido como buena idea. Era para Sí. que me dieran plata en ese. Por eso, porque me sentía como raro, al final me mostraron el de la U ahí, era como, compra este. Está bueno. Como me sentía como medio, No, como pero es que- me estaban vendiendo. Era el riesgo de mostrarlo. Era el riesgo. Era como, sí, yo tuve discusiones con mis compañeros de grupo porque lo quería mostrar como para dar un ejemplo como real, o sea, algo, no solamente que, por ejemplo, podemos sacar de internet que lo hiciera otra persona, sino como algo que se hizo en la U. Algo que lo hicieron estudiantes de la U y lo representa un grupo también. Vale, sí, te cacho. Es que igual me gustó la iniciativa como de las NFT, pero como que mostraron tanto que era como, no sabían cuál al final iba a ser buena idea. Pero gracias por como aclararlo. Yo creo que es buena idea tangibilizarlo, porque si lo muestran de nuevo podemos analizarlo mejor. Decía algo de crowdfunding. No sé si todos están familiarizadas y familiarizados con el concepto de crowdfunding, pero es como financiamiento social se ocupa mucho para los emprendimientos, sobre todo para el prototipaje. Para hacer un prototipo yo empiezo a levantar plata de todo, entonces yo pongo $1.000, otro pone 5.000, etcétera, hasta que llegamos a la cifra. Por eso veía que el auto se iba llenando y iba en el 0,2% financiado. Lo que quizá hay que tangibilizar es justamente si alguien invirtiera en esto, ¿qué gana? Respecto al proyecto de Moisés, ¿cierto? Sí, sí, solo ese proyecto, véndelo, sí. véndelonos como buen ingeniero comercial. Sí, bueno, para empezar, estamos haciendo la innovación que somos el primer auto de carreras que está, por decirlo, poniendo su superficie en NFT. No es algo que ni siquiera empresas de, por ejemplo, otros equipos de carrera profesionales han hecho. Estamos tratando de que en el auto no solamente esté como la firma de la empresa, o sea, aparte de que el auto se cubre en no sé, ciertos procesos, carreras que ya es netamente publicidad, el auto está incorporando la firma de varias personas o de todos aquellos que estén contribuyendo con el proyecto. Estamos haciendo que el auto se valorice, entonces, el día de mañana si nosotros queremos hacer como esto más comercial, el auto nosotros tenemos como el respaldo, es como cuando uno compra, por decirlo, no sé, esos autos que son como de carrera, que ni siquiera están hechos para circular en la calle, tienen como un valor, ya que un valor que se lo dio la comunidad, un valor que se lo dio su historia. Básicamente se está comprando un pedacito de un auto de carrera que va a quedar para la prosperidad. Va a quedar también por un salto porque no solamente estamos hablando de carreras comunes, estamos hablando de autos solares, de autos eléctricos. Es como el futuro de la movilidad, algo que sí o sí se tiene que hacer. Ya, voy a hacer aquí el desagradable. De nuevo, ¿cómo gano plata? Para ganar plata es como netamente tener un pedazo del auto, conservarlo, que el auto genere su valor, por decirlo. Entonces, al auto generar valor. ¿Cómo genera su valor? Pues que esto suena muy en la nube de necesitamos aterrizarlo. Yo quiero pensar en esto. Yo voy a comprar este pedazo de acá. Sí. Ya. ¿Cómo gano plata? Después, cuando tengan auspiciadores y el auto lo pongan en una carrera, entonces yo le voy a arrendar este pedazo a Dois. No. O sea, ese pedazo es de usted. O sea, ese pedazo físico es de usted. No, o sea, igual van a haber logos dentro del auto, pero ese pedazo físico es de usted. El auto, si corre, por ejemplo, en la Bristol World Solar Challenge, que es donde queríamos ir, en la carrera de autos solares más importante del mundo, va a tener como un valor de que estuvo ahí. O sea, va a ser, aparte de un activo, va a ser como una pieza de arte, por decirlo. Estamos hablando como ya. ¿Y después se va a vender el auto? No, o sea, después se va a vender el espacio para nuevos auspiciadores y ahí es donde nosotros podemos vender el espacio por medio de la NFT. Para, por ejemplo, retribuir un poco ese espacio. Si que se quiere ocupar.
Eso es lo que quiero decir. O sea, en el fondo aquí hay un negocio de renta, para tratar de tangibilizarlo, de renta virtual, pero sigue siendo de renta, porque en el fondo tú estás comprando un espacio y te está anticipando, por eso tú estás siendo como inversor del proyecto. Esa es la idea de crowdfunding, y que tú te vas a beneficiar de algo, de que el auto gane un premio y nosotros somos todos accionistas del auto, nos repartimos el premio, o que se va a generar ingresos por publicidad y nos vamos a repartir los ingresos por publicidad. Entonces, como que alguien entre, inclusive podría decir, oye, yo compro este espacio, si ganan la carrera, yo vendo el espacio y listo, ahí está la ganancia. ¿Entiendes? Como que ahora el auto vale el doble, porque ahora es mucho más famoso, porque esto lo vamos a arrendar por día, no sé, porque nos vamos a pasear en 20 carreras, etcétera. Creo que para vender el proyecto, el pitch tiene que ser más financiero si quieren que alguien meta plata ahí. Es Como una todavía, súper buena idea, no quiero decir que es una mala idea, una súper buena idea, es súper novedosa. Creo que si quieren atraer lucas grandes, deben apretarle un poquito el speech. este todavía es como un proyecto que está, el tema de la NFT en los autos como todavía está en pañales, que esto ya voy a entrar como más un tema técnico, pero por ejemplo la organización financiera que estamos teniendo ahora aún no está apuntado a esto es como algo extra del levantamiento de fondos. Ah, ya están financiados. Sí, o sea, de hecho, no quiero compartir mucha información, porque yo soy el Finance Manager. Entonces, esto, por ejemplo, para mí yo lo estoy viendo como algo extra, porque ahora estamos con otra, por ejemplo, como los equipos de carrera necesitan sponsors, que generalmente Sí. son sus principales fondos. Entonces, para levantar esos sponsors, nosotros tenemos ya, por ejemplo, distintos planes de auspicio, distintos planes de beneficio, y esos planes también son, por ejemplo, nosotros también tenemos que darle a esas empresas, si quieren meter fondos, es que nosotros también le damos por decirlo, un beneficio tributario. Y ese beneficio tributario viene por el tema de impuestos, entonces no me quiero meter más en eso, profe, porque si no suelto mucha info. Me pueden retar después. Entiendo. Alguien más tenía levantada la mano, creo. Yo, profe, pero era como para comentar eso, chicos, que yo había conocido a alguien que trabajó en este proyecto porque estábamos en un grupo de inversiones que se llama Oliver, no sé si lo conocieran. Y cuando me comentó este proyecto, yo lo Oliver pensé. Esther. Sí, y Sí, cuando yo. el ex team manager. Bueno, pero cuando él me comentó este proyecto, yo lo imaginé tal igual usted lo estaba pensando, profe. Y creo que por ahí deberían trabajarlo, como en dar un espacio publicitario que se pueda transar en el mercado. Eso sí sería revolucionario, y si el auto se hace famoso, ese espacio publicitario se podría transar bastante caro también. O sea, creo que se pueden aprender grandes cosas, porque fíjense además que esto debe ser una experiencia para todos, porque este es con el tipo de inversiones que ustedes se van a enfrentar. Quizás todo lo que hablemos de fondos mutuos y depósito a plazo es una cosa que ya está obsoleta en el fondo. O quizás aquí es donde está el riesgo y está la rentabilidad por los demás, porque uno ve que en las inversiones más tradicionales no hay tanta rentabilidad, y que quizás los riesgos están supravalorados, porque uno ve el fondo tiene el peor octubre de su historia, ahora va a menos 20%, y nosotros dijimos hace un mes y medio va perdiendo 13, 14, y ya era como lo más malo de la historia, ahora va peor todavía el fondo que supone que es el más seguro. Entonces también creo que ustedes, si se abren un espacio en este tipo de cosas, hay un mercado gigantesco. Sobre todo, no sé, me parece que los que han invertido harta plata ahí y que la llevan en el mundo es Tencent. Son los chinos que han tratado de meter ese tipo de publicidad y que le han dado duro a los juegos freemium. En el fondo, que entro con un Fortnite gratis, pero que después puedo tener una inversión importante dentro, y que una temporada te la financia Marvel, que después te la financia DC, que tengo a Ariana Grande paseándose por la playa en el Fortnite, etcétera. Oye, ahí hay plata de por medio. Esa es la rentabilidad que uno debería estar esperando dentro de un proyecto de inversión distinto. Activos digitales estamos pensando todo el rato, pero de nuevo creo que eso es lo que les va a tocar convivir a ustedes a futuro. Ciertas cosas ya. Entonces, ya nadie más tiene comentarios para yo hacer mis comentarios finales. Perfecto. Ya, entonces,
ciertas cosas que yo creo que es lo mismo que les decíamos más o menos ahora, pero que faltaron para vender la idea. Primero me encantó, voy a ir a la parte positiva. Me encantó porque es desafiante. Quizá era bien complejo porque tratar de explicar lo que un NFT que ni siquiera está como tan claro, así como la otra vez que discutíamos que los tokens, que si son coin, etcétera, como que es bien un área gris, eso me pareció súper desafiante, así que es bien interesante que hayan partido también haciendo la diferencia de cómo Ethereum ha superado al menos como tecnología por muchísimo a Bitcoin, que eso va más en la línea del arte, que además exploraran que habían otras posibilidades, que no es solamente arte, juegos podría ser una cosa interesante, publicidad podría ser otra cosa interesante, me pareció súper desafiante. Lo que yo creo que me faltó es que cuando ustedes van a presentar cualquier proyecto de tipo de inversión a cualquier parte, ustedes me tienen que dar un monto y ustedes me tienen que dar una rentabilidad objetivo. Y ojalá cuantificarme el riesgo, porque alguien tiene que hacer pros, contras y a ver si invierto o no invierto. Si a eso le vamos a llamar VPN, TIR, Payback o lo que se le ocurra, bienvenido sea, eso puede ser más sofisticado. Pero en el fondo ustedes me dicen, ya, ahora vale un quinto. Ya, entonces me hubiese encantado que ustedes dijeran, cuando Bitcoin tocó 67.000, el precio más alto de la historia, los últimos días, oye, los NFT fueron hacia abajo, entonces hay una correlación negativa. Nosotros esperamos que el año cierre con 55, entonces los NFT van a volver a subir en la medida que los flujos salgan de cripto y se vayan a otros activos digitales. Entonces, ¿cuánto es el plazo? Como dijeron, en corto, mediano, no queda claro. Si ustedes me dicen en 6 meses, ustedes deberían mantener esto. O ver cuál es el canal de tangibilizar o materializar esa rentabilidad. Ya, voy, compro el NFT. ¿Y qué hago? Si me lo quedo ahí, no lo promociono nunca más. Estoy con un activo altamente ilíquido, porque es único. Para que sea líquido, yo lo tengo que estar transando, pero quizás debo estar dispuesto a hacer pocas ganancias. Creo que uno de los riesgos importantes que se mencionó, sobre todo en los comentarios, era que podrían haber transacciones como ficticias, voy a decir, fantasmas, que alguien esté como manipulando los precios en el fondo, que yo me la compro con otra cuenta para inflar el precio. Ya, algo importante, y creo que yo lo dije en la clase de criptos que yo dicté, pero DeFi, las finanzas descentralizadas tienen este problema. Uno de los riesgos es justamente la impermanent losses. Como tu precio no se está actualizando permanentemente en condiciones de mercado, tú podrías decir, oye, yo tengo un NFT que valía 2 Ethereum y ahora vale 3 Ethereum, pero en realidad Ethereum cayó o valía cualquier otra cripto de por medio. Entonces, justamente los activos digitales que están sacándose de un exchange, de una casa de remates que esté funcionando permanentemente, etcétera, que te da precios de mercado y tú puedes ver cuánto es el volumen de transacción, porque eso te va a garantizar, oye, se ha transado una vez en la vida, eso no es volumen. Oye, se transó 10.000 veces el último mes, oye, ahí hay volumen, eso sí es un precio representativo, porque fíjense que aunque sea DeFi, hay algo de comisiones y hay algo de puntas en los precios, hay un bid y hay un ask. Entonces, cuando tú tienes una punta en los precios, alguien solamente por inflar el precio, no sé si va a querer tomar las puntas y perder esas puntas y además pagar comisiones, a menos que alguien crea sinceramente que el precio es más alto. Entonces, creo que haber materializado el cómo yo podría rentabilizar que ahora valgan un quinto de lo de antes, si ustedes me hubieran dicho, oye, vale un quinto del mes pasado, y ahora nosotros esperamos que hacia final de año vuelva a valer un quinto, tenga una rentabilidad en la mano de 400%. Probablemente quizás con esa rentabilidad alguien esté dispuesto a aceptar cualquier riesgo, pero debería haber listado los riesgos. Oye, tengo un riesgo de que esto desaparezca el mercado. Puede ser que Ethereum se reviente contra el 1800, que era el más bajo que teníamos en mayo, junio, y entonces en realidad esto se va a desvalorizar más todavía porque el subyacente que es la cripto es Ethereum. Y podrían haber listado una serie de 3 o 4 cosas que me faltaron de riesgo como para cuantificar eso. Entonces, como les digo, yo hubiera esperado como una rentabilidad, etcétera, y quizá como decíamos en algunos de los comentarios, es difícil de cuantificar cuántos son o cómo valorizar una obra de arte. No solamente un NFT, es difícil
Piensen que la Mona Lisa jamás se ha movido del Louvre en Francia porque en realidad ninguna compañía de seguro puede valorizar la Mona Lisa. Entonces, que vale más o menos 150, 200, 300 millones de dólares. Bueno, nadie puede ponerle el precio y por eso no se mueve. Otro arte, sí, los soldados de terracota se mueven, se han movido otras cosas, pero hay algunos que son demasiado únicos que no se les puede dar un precio, no solamente en arte digital, sino que en arte físico. Entonces, colecciones de monedas, de estampillas, en Estados Unidos es muy clásico de tarjetas de béisbol, etcétera, que podría haber mucha plata de por medio, pero son activos que tienen un mercado mucho más específico. No es que hay una bolsa donde se cotice esto, es lo mismo que fondos de inversión, por ejemplo, invirtiendo en pases de jugadores. Oye, hay mucha plata, pero un mercado bastante específico. No tengo 1 millón de demandantes y 1 millón de oferentes. Entonces creo que ese riesgo de liquidez es algo importante que pudieron listar y por eso yo hubiera querido ver quizás precios. Voy a hacer lo más simple posible. Si alguien me dice, oye, debería invertir en Ripple ahora porque vale 1,08 y en realidad su precio máximo fue 3,5 y entonces podría pegarse un por 3, es una cosa súper razonable. Hay donde cuantificar. No digo, oye, pero quizás debió valer 5 o 2, no sé, pues lo estoy comparando con el máximo. Entonces, justamente esto pasa también en acciones y en otras clases de activos. Por eso es que si uno va a Yahoo Finanzas, te dice, oye, ¿cuál es el máximo de las últimas 52 semanas y el mínimo de las 52 semanas? Y tú dices, oye, ojalá esté comprando cercano al mínimo o vendiendo cercano al máximo. ¿Entiendes? Creo que esas cosas me faltaron. Fuera de eso, la presentación me parece súper buena. Es un 6.3 su nota. ¿Sí? El resto de los comentarios también me parecen muy, muy buenos. Creo que algunos comentaron y que ya habían comentado antes, entonces eso subió su nota. En la próxima actualización la deberían. Y los que comentaron por primera vez también tienen bastante buenas notas. No veo ninguna de las 3, 4, 5, 6 que pusimos mala. ¿Sí? Gracias, Entonces, no hay de qué. Gracias a ustedes. XR Picking, totalmente. Ripple va a volver a hacer lo que era. Cristóbal. Profe, tengo una duda. Ujú. ¿Podría ser como una medida, o sea, un riesgo el hecho de que los precios de los NFT sean como inflacionarios? ¿Puede decirse así? Como que, no sé, hoy día valen un Ethereum, pero si sube el Ethereum, no sé, por 100, ese mismo NFT no creo que suba por 100. O sea, como que según yo se mide más en dólares, ¿o no? Depende del NFT. No diría que todos son así. Ah, ya. No todos van sobre la red de Ethereum. Entonces, no me atrevería a decir que sí. Ya. ¿Sí? Entonces, ya, ciertas cosas. Miren, primero, BMC, certificación. Dado que el segundo bloque se los vamos a regalar, ocupen esto. Solamente hay 35 personas inscritas, o sea que se hayan hecho el usuario para la certificación BMC. Quedan 4 semanas de clases como les escribí en el chat. Entonces, acuérdense que debieron haber dedicado más o menos 10 horas en total, por ende ya deberían tener 7 horas y media o 8 vistas de los videos, que es más o menos lo que uno necesita 10 para aprobar eso. Entonces, las 16 personas inscritas en el curso que todavía no se han hecho un usuario en BMC dentro de Bloomberg, háganlo por favor. Aquí ya veo que muchos ya completaron esto en octubre, en agosto inclusive. Perfecto. Si alguien después pasa con un 7 pero no rindió la BMC hasta el último día de clase, entonces va a reprobar con un 3.9. No hay que pasarlo, no tiene una nota, etcétera, es solamente pasarlo. Y pueden hacer todas las veces que quieran los quiz, digamos, las preguntas, las pruebas. Entonces, no, o sea, nadie que lo haya hecho a conciencia lo ha reprobado jamás en la vida. Lo que pasa es que no lo hayan hecho, ¿no? ¿Sí? Además, creo que para las presentaciones que quedan, fíjense si caen dentro del calendario. Si alguien no comenta dentro del calendario o no hace su presentación dentro del calendario, va a tener un 1. No tenemos nada más que hacer, no se pueden hacer cosas después del semestre, este curso no contempla un examen, etcétera. Entonces, yo sé que es relajado este curso, pero tratemos de hacer las grandes cosas formales dentro de lo que es la próxima semana. Entonces, si alguien quiere presentar el mismo día, colóquenlo en el chat, por favor, para que estemos todos claros de esas 19 personas que faltan de presentar y la hora 23 que faltan por comentar.
para que tengan su nota, no se vayan a quedar hasta el final. Acuérdense que esto se vuelve más complejo. Entonces, las siguientes presentaciones, vayan haciendo el BMC además y pueden sacar más cosas de Bloomberg. Todo lo que le agreguen de Bloomberg a la presentación seguro que sube la nota de la presentación, porque en el fondo ya las presentaciones finales intentan que integren lo mismo que teníamos del principio. O sea, yo me acuerdo del Corpi, la primera presentación, no esperábamos que tuviera nada y fue una súper buena presentación, pero ahora esperaríamos que ustedes ya listaran los riesgos, que la liquidez, que la moneda, que etcétera, que si esto, con qué compite, con qué tipo de inversionista, etcétera. O sea, cosas que hemos visto, quizás no cuantificar que los betas, que cosas más sofisticadas, etcétera, pero que también ya lo fueron haciendo en los casos, que ustedes pudieran quizás proyectar ciertos flujos de caja, etcétera. Eso sería importante. O sea, nadie tiene por qué hacer una cosa, porque claro, creo que NFT ya le dejó en la innovación la vara súper alta. Alguien podría decir, oye, hay que invertir en hoteles en Tailandia. Bueno, ¿por qué? Ahí me gustaría ver unos flujos de caja. O sea, si alguien va a ir en la opción de activos reales, eso. Creo que se han hecho poco commodities. Si alguien dice, oye, yo esperaría que los commodities, porque tienen esta tendencia, etcétera, bla, 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 entonces también se ven proyecciones de stock, de cuántos son los contratos que se han hecho, que si la construcción se desacelera en China o no. O sea, ocupen más herramientas. Ojalá que la hayan aprendido en este curso, pero si la pueden complementar con herramientas que hayan aprendido en otros cursos de macroeconomía, de microeconomía, etcétera, bienvenida sea. ¿Sí? Entonces, presentaciones, comentarios, DMC. Usen, ojalá, la hora que el segundo bloque para tomarle ritmo a eso, porque si no va a ser too much al final del semestre y después ya no va a haber más tiempo. En especial en pandemia esto pasa súper rápido. No sé si alguien tiene alguna duda de algo de Bloomberg, no sé, de lo que sea. ¿No? ¿Todas claras y claros? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, ahora. Tiene que ver con el tercer caso. Ajá. ¿La fecha está definida de entrega? El último día de clase, ¿no? Ah, ya. Sí, porque eso deberíamos verlo en 2 semanas más, que son modelos multifactoriales, y ahí ya tienen 2 semanas para hacerlo, y las últimas 2 clases vemos análisis técnico. Perfecto. ¿Alguna otra duda, Joaquín? Sí, profe. Una pregunta con el tema de los controles. Si se borra uno, se me olvidó. Se borra uno. Se borra uno. Me parece que como tuvimos una presentación menos, Jajo no vino, vamos a tener 7, borramos 2. 1 de cada 4, 2. Se quedan con los mejores 5. Otra pregunta. ¿Podría borrar uno que no hice? Que uno que se me olvidó, que fue para el 18. Pues sí, claro, es que si no lo hiciste tiene un 1, pero a lo mismo, pues está justamente para los que se enfermaron, que no lo hicieron, etc. Por eso está esa para borrar en el fondo 2. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que tengan buen fin de semana largo. Chao, chao. Profe, Chao, yo le profe. quería hacer una consulta, pero nada que ver. Chao, Ya, profe. José. Chao. Chao, profe. Chao. Muchas gracias por la clase. Chau. No hay de qué, gracias a ustedes. ¿Profe? José. Sí. A ver, espere. Es que en el contenido a evaluar de Bloomberg, los que hay que hacer de forma obligada son los que tienen un símbolo azul, ¿o no? Los 4 primeros, Ah, ya, ok. que son como aspectos, bueno, están en el programa del curso, pero son aspectos básicos, indicador económico, renta fija y commodity, si no me equivoco. Pero está en el programa. A ver. Ay, que lo acabo de... Estoy tratando de entrar, pero no me deja. Bueno, yo quería hacer una pregunta absolutamente nada que ver, que hoy día es el último día para inscribirse al magíster. Claro, entonces estoy un poco perdido y no sé si usted me podría
orientar un poco la Sí. diferencia con respecto al magíster de finanzas con el de ingeniería financiera? Si tiene alguna referencia de... Sí, tengo.